realmente es un porcentaje pequeño lo que vemos del culturismo, ¿vale? Porque, bueno, quizá el 90-95% de los pacientes que vemos en consulta son pacientes metabólicos o pacientes que quieren mejorar de sus patologías abordando el componente metabólico. Tenemos pacientes con síndrome de fatiga crónica, pacientes con problemas gastrointestinales, muchos pacientes con cáncer, pacientes con síndrome metabólico, diabetes, pacientes que han pasado un infarto y que gracias a querer mejorar su sensibilidad a la insulina, el metabolismo en general, gracias a mejorar un síndrome de ovario poliquístico asociado a una resistencia a la insulina, un déficit de testosterona, colateralmente van a mejorar su salud, pero cierto es que, bueno, gran parte de mi trayectoria profesional siempre ha estado unido a culturistas, pues por aquí estaba Jimmy Atienza, pero bueno, ya sabéis que soy muy amigo de Raúl Carrasco, de Roberto Castellanos, hace poco hice un directo con Sergio Dufort, y bueno, primero porque es mi pasión y segundo porque, como siempre he dicho, quizá una de las grandes escuelas como médico que he tenido ha sido el culturismo, estudiándolo en la distancia, pero luego viviéndolo de cerca, en gracias a ver pues las barbaridades, por desgracia, que hacen los culturistas, pero mucho del sentido común en cuanto a la nutrición, el trabajo con fármacos, etcétera, que hace mucho fisioculturista y de lo cual he extraído muchísimos conceptos y muchísimas herramientas que luego en el día a día ya he transmitido a mis pacientes. Y es por ello que, pues bueno, por ese contacto tan cercano y tantos amigos que tengo dentro del culturismo, pues al final, pues bueno, cierto porcentaje de pacientes que pasan por mi consulta y bueno, por la clínica, donde también está el doctor Andreu y otros profesionales, pues dentro de los pacientes nos encontramos con muchos culturistas a los cuales intentamos ayudar a mejorar su salud, porque este, bueno, es un deporte con, por desgracia, muchos efectos colaterales para la salud, no solo por el uso de la farmacología. Parece que siempre seamos muy reduccionistas y sesgados y centremos todo en el uso de los fármacos. El culturismo per se, como todo deporte, también tiene una serie de efectos colaterales para la salud simplemente por llevar al organismo al extremo. Y bueno, antes de empezar a entrar de lleno en el tema de hoy que nos compete, que son los efectos más secundarios o problemas de la salud, cuéntame un poco, pues bueno, por tu experiencia, sobre todo ahora en los últimos meses, que estás viendo más de cerca preparaciones, lo que hacen los culturistas, preparaciones que ves de sus propios preparadores o el estudio que requiere el abordaje de todas las preparaciones. Si a ti te pasa un poco como a mí, Andreu, ahora que ya estás un poco ya metido en los últimos 3 o 4 meses ya de lleno totalmente en el estudio del culturismo, en sus bases más teóricas y fisiológicas, si indirectamente te está aportando como a mí tanto, luego de forma genérica y colateral para la medicina ya más tradicional o para el abordaje de otras patologías ya no deportivas. Y claro, evidentemente, al final, es lo que tú has dicho, es un deporte en el que se lleva el cuerpo al límite, entonces ves un poco las alteraciones ya no solo a nivel de salud, sino alteraciones a nivel metabólico, es decir, ver cómo se altera la resistencia a la insulina, con esas dietas tan altas en calorías y sobre todo en carbohidratos, ver cómo en gente joven, que en teoría tiene mucha masa muscular, no debería tener esa resistencia a la insulina que he comentado y sí que la tienen, ver las alteraciones renales, ver las alteraciones hepáticas. Y la verdad es que todo lo que hacemos nosotros para poder solventar o parchear por lo menos estas situaciones temporales, porque evidentemente el atleta va a seguir practicando el culturismo, va a seguir haciendo uso de entrenamientos muy intensos, de dietas muy extremas, en caso de culturismo no natural, uso de farmacología. Entonces, al final eso sí que lo puedes extrapolar a un paciente normal, porque las mismas prácticas que nos sirven para arreglar una proteinuria en un culturista, o las mismas prácticas que nos ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina de un culturista, nos permiten luego extrapolarlo a la persona de 40 años que simplemente quiere mejorar su salud y que analíticamente pues, puede presentar ese tipo de alteraciones también. A ver, quiero que os quede claro una cosa, y bueno, luego tanto los que estáis viendo este directo como luego los que lo vais a ver colgado, que luego lo colgaré en YouTube, siempre que se habla de cualquier tipo de herramienta, cualquier deporte, cualquier tipo de fármaco, siempre se debe hablar de las indicaciones, lo bueno y lo malo. Son las paradojas que tiene la vida y parece que en los últimos tiempos y especialmente con las redes sociales
estemos abogados a intentar promulgar cada vez que sale algo bueno única y exclusivamente las bondades que tiene cierta herramienta, ya sea la dieta cetogénica, ya sea el propio deporte, el CrossFit cuando salió, ¿vale? Y nunca hablar de los perjuicios, o cuando se habla de un fármaco, un determinado fármaco antienvejecimiento, etcétera, solo hablar de las bondades que tiene, a efectos fisiológicos, y luego si alguien sale hablando, ojo, que no es todo bueno, parece que es un detractor. No, 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 no. O sea, en la madurez y la responsabilidad que debe implicar hablar de cualquier tipo de herramienta que sea positiva para la salud, debe implicar hablar también de la parte negativa y huir de aquel que solo diga cosas positivas de una herramienta. Por eso, yo que soy un enamorado del culturismo y Andreu más de lo mismo o más, hablaremos y podríamos estar hablando de las bondades que tiene el culturismo, el ejercicio de pesas, la hipertrofia, para evitar la sarcopenia, para muchos procesos metabólicos, para la sensibilidad a la insulina, para el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, o sea, para el Alzheimer, o sea, hay tanto y tanto divulgado alrededor del ejercicio de fuerza, del fisioculturismo, etcétera, ¿vale? Que no seríamos justos con el propio deporte y con los seguidores y con quien lo quiere integrar dentro de su vida si no habláramos de los efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, o sea, yo cuando alguna vez hago un vídeo hablando de los efectos colaterales de la cetosis, alguno me sale diciéndome que soy un detractor, cuando he hecho más de 20 vídeos hablando de los efectos beneficiosos. Si hago un vídeo hablando de un posible potencial si se hace mal la dieta vegana, me sale algún vegano poniéndome a parir, ¿vale? Entonces, este vídeo va dirigido a tomar conciencia, va dirigido a generar responsabilidad y va dirigido a que el conocimiento profundo y la sabiduría amplia que tiene que existir en cuanto al uso de los fármacos, de las medidas extremas que por desgracia existen en muchos fisioculturistas, favorezcan un uso racional maduro de algo tan maravilloso como el culturismo. Y de eso hay que hablar de los beneficios, incluso hay que hablar de los beneficios que puede tener un fármaco como la testosterona o la metenolona, el famoso primobolan, en sarcopenia, en cáncer. De esto ha hablado mucho Andreu, porque hay muchísima literatura científica como, por ejemplo, pues hasta los años 80-90, muchos anabólicos se han instaurado para el síndrome de desgaste, sarcopenia, caquexia, para el VIH, antes de que salieran los antirretrovirales, ¿vale? Entonces, un fármaco, una herramienta no es buena per se, no es mala per se, ¿vale? Solo la ignorancia y el oscurantismo a la hora de estudiar y profundizar es peligroso, y aquí estamos para dar luz, ¿vale? Entonces, más allá de los fármacos, no sé tú qué consideras, Andreu. Yo pienso que dentro del culturismo, quizá para mí el efecto más colateral, dime tú, pues bueno, realmente tú estás ahora dentro de la clínica, eres el médico que más está viendo culturistas, más que yo, que te los estoy intentando desplazar, ¿vale? Por falta de tiempo en mi agenda, pero yo quizá hay dos cosas que es lo que más veo, más allá del uso de la química. Es el sistema nervioso, cómo se fríe literalmente, ¿vale? Por esa dificultad del deportista, esto no pasa solo en el fisioculturismo, pero creo que la implicación neuromuscular es mucho mayor en el culturismo, y creo que el sistema nervioso, ese sobreestrés del sistema nervioso, con lo que luego tiene la repercusión un poco en la falta de dopamina, mini depresión, falta de foco cognitivo, el hipotiroidismo colateral, ¿vale? Porque no hay dopamina, ¿vale? Creo que el sistema nervioso es uno de los principales efectos colaterales para la salud, y luego el sistema digestivo, ¿vale? Porque yo creo que al final, o sea, esto de comer 7 comidas al día, las fases de volumen que de forma inexorable tiene que integrar en su día a día los culturistas, joder, creo que es una constante que nos vienen machacados. No sé tú, dejando de lado la química, luego entraremos, ¿vale?, en los fármacos, pero bueno, cuéntame tú, que esto es aplicable, nos estabais preguntando por culturismo natural, creo que es totalmente aplicable, quizá incluso más, ¿vale?, en culturismo natural cuando intentan llevar rutinas de culturistas que van con ayudas ergogénicas. Aquí, o sea, el sistema nervioso, yo he trabajado con culturistas naturales que la única solución ha sido decirles es que entrena 3 días a la semana, no puedes pasarte más. Sí, yo creo que, Tony, que es eso. Y justamente los dos sistemas están muy interrelacionados. Es decir,
De hecho, lo vemos mucho en consulta cuando están en simpaticotonía, es decir, cuando tienen el sistema nervioso simpático tan alterado, sobre todo luego al acabar en las fases de definición, vemos que luego, por ejemplo, cuando intentan hacer una carga de competición, no consiguen cargar bien y es por esa sobreactivación del sistema nervioso simpático, por esos niveles tan altos de cortisol en sangre, que evitan que la carga vaya a donde tiene que ir. Al final generan dilataciones abdominales, malas digestiones, distensión, diarrea, incluso alteraciones hidroelectrolíticas, como algunas que hemos visto en algunos pacientes, sobre todo a nivel del potasio, que generan muchas rampas, muchos calambres, es decir, al final eso está muy interrelacionado. También mucha alteración del descanso, pero bueno, eso viene dentro del tema del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso, como tú has comentado. Y luego yo en atletas naturales incluiría el tema del eje, como los niveles de testosterona después de una fase de definición o de una dieta extrema tan prolongada, tanto en hombres como en mujeres, pues vemos tanto síntomas de hipogonadismo o de baja testosterona, como síntomas de amenorrea, con anovulación, y con luego dificultad para recuperar esos periodos y la fertilidad en mujeres relativamente jóvenes y que deberían de ser sanas porque son gente que practica deporte a diario y que hace una dieta, ¿no? O unas pautas nutricionales que en teoría son más saludables que los de la población general y sin embargo vemos que tienen este tipo de alteraciones de la tiroides, del descanso, del sistema digestivo y del sistema hormonal. Claro, fíjate qué curioso, porque, o sea, lo mismo otra vez, como toda herramienta puede ser una cara o puede ser una cruz para determinado objetivo. O sea, cuando nosotros tenemos pacientes que nos vienen con 100 kilos, con síndrome metabólico, con obesidad central, y luego tiene los niveles de testosterona paupérrimos, los tiene por los suelos, empiezas a trabajar, mejorar su sensibilidad a la insulina, le dices que al inicio ande solo simplemente, le haces una low carb, pero llega un momento donde le dices, oye, vamos a hacer un poquito de pesas, etcétera, y ese hombre va elevando su nivel de testosterona, ¿vale? Tanto la total como la libre, la SHBG va bajando, etcétera, y esto sirve, y esto está pues descrito en la literatura científica como el propio deporte, bajar el porcentaje de grasa, esto permite que haya menos estrógeno, mejora el eje hormonal, pero esto a su vez luego es como que llegado a cierto límite, el propio ejercicio de pesas te va a generar un hipogonadismo. O sea, va a hacer que el hipotálamo y la hipófisis no libere gonadotropinas, o sea, hipotiroidismo, desastre, y cuanto, pues claro, o sea, hablando de los beneficios y de, pues bueno, de que te puede generar el culturismo y también a nivel de autoestima y todo lo que tú quieras, pero es verdad, o sea, en el hombre esto es una catástrofe, que te genere un desplome de testosterona, pero si hablamos ya de la mujer, y esto lo vemos mucho en consulta, y especialmente, o sea, es que en el culturismo, claro, tened en cuenta que el hombre quizá está más favorecido para tener un porcentaje de grasa muy bajo. Hemos sido ancestralmente animales con unos niveles de testosterona, de DEA mayor para enfrentarnos a la hostilidad, pero es que la mujer que hace fisioculturismo y ahora tanto a nivel natural como con química o amateurs, que vale, ahora las salas de pesas, yo en mi época no había ni una chica y ahora esto está lleno de mujeres haciendo unas sentadillas y una prensa con unos kilos, o sea que dices, me cago en la leche, o sea, esto no lo he visto yo nunca y hay mujeres y con unas cinturillas así, porcentajes de grasa muy bajo y joder, ¿cuántas veces vemos en consulta chicas que dicen, llevo un año y medio sin menstruación, llevo, 9 meses, casi que mejor? ¿Vale? Pero en el hombre ya es catastrófico, pero el tema de las amenorreas hipotalámicas dentro del fisioculturismo, con o sin química, esto no tiene nada que ver con la química, hostia, es que es jodido. O sea, cuéntame un poco tu experiencia, si te ha llamado la atención con el tema de las mujeres. Además, Tony, ya no solo por el tema de la regla y la ovulación, porque al final eso de forma exógena pues lo puedes regular, ¿no? Con las anticonceptivas, que sería el recurso fácil que utilizan muchos profesionales de la salud. Ya sabes que a nosotros no nos gusta trabajar con eso directamente, siempre trabajamos con otras pautas, siendo la base la alimentación y luego otras como serían pues el mioinositol, el indolmetano, bueno, y infinidad de suplementos y de fármacos que se pueden utilizar en ese sentido. Pero sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención son los niveles bajos de estradiol que tiene esa mujer y el deterioro de su densidad mineral ósea. Es decir, incluso llegamos a ver en consulta
chicas jóvenes que se realizan densitometrías por estas amenorreas tan prolongadas y por estos niveles bajos de estradiol, que tienen evidentemente la libido por los suelos, no tienen ganas de tener relaciones sexuales con su pareja, que eso también es algo que afecta, es decir, somos gente joven, ¿no? Que al final el tema de la sexualidad es algo bastante importante, y tener en casa una persona que no quiere tener relaciones sexuales contigo, pues evidentemente esto te puede dejar y puede incluso romper una pareja. Pero ya no solo eso, aparte de eso, sino a nivel de salud, es decir, a nivel del empeoramiento del riesgo cardiovascular, porque las mujeres, por tener esos niveles de estradiol más altos que el hombre, tienen un riesgo cardiovascular más disminuido que el hombre, que se iguala posteriormente en la menopausia, es decir, estas mujeres ya lo tienen igualado o incluso empeorado en edades tempranas, añadido a los factores de riesgo cardiovascular que puedan añadirse, tipo si consume algún tipo de tóxicos, si fuma, predisposición genética, antecedentes familiares, etcétera. Es decir, estamos empeorando la salud cardiovascular y está aumentando el riesgo de mortalidad de esa paciente. Es decir, a nivel del hueso, porque la mujer, por tener aparte un menor peso, genera menor tensión sobre la masa ósea, lo cual indica un menor remodelado óseo, una menor formación de tejido óseo mineral. Y si encima a esto le añadimos unos niveles más bajos de estradiol, que serían la hormona más anabólica en el caso de la mujer, en ese sentido, pues claro, estamos empeorando su salud ósea, que ya posteriormente con la menopausia, cuando se produzca esa bajada del estradiol y el aumento de la estrona y el estriol, pues esto va a empeorarse. Es decir, estamos acelerando procesos que posteriormente intentamos tratar nosotros en la clínica con ciertos geles de reposición, con ciertas herramientas a nivel nutricional o de ejercicio, y las estamos produciendo en edades tempranas con una herramienta que debería ser saludable, y es el ejercicio. Pero claro, es que el ejercicio llevado al extremo, o esos niveles de grasa tan bajos o esas dietas tan extremas, pues evidentemente no son saludables. Y fíjate, el otro día lo hablaba contigo, Andreu, que al igual que cuando un hombre, pues bueno, en muchas ocasiones tiene reventado el eje, con, por o no haber tomado química, y pues bueno, aquí son bien conocidos todos los protocolos, ¿vale? Que van dirigidos a intentar estimular el eje hormonal, ¿vale? Omifin, el citrato de clomifeno, el tamoxifeno, ¿vale? El HMG, HCG, etcétera. En el caso de la mujer, es solo cuestión de volver a un estatus de cero estrés o de limitación del estrés físico y emocional. O sea, el eje hormonal de la mujer, ¿vale? El eje hipotalámico, hipofisario, ovárico, es tan sumamente sensible a la hostilidad, ya sea física porque entreno mucho, porque tengo mucha inflamación muscular, porque hay déficit calórico, déficit de hidratos, porque hay sobreestrés nervioso, porque estoy con un mucho déficit calórico y entonces no estoy durmiendo, porque me está pudiendo la presión de ver que las competidoras van mucho mejor que yo. Y al igual que el hombre, pues bueno, puedes tener ciertas estrategias y que funcionan, ¿vale? En la mujer es cuestión solo de bajar el estrés. Claro, yo creo que también nos encontramos en unos tiempos donde este empoderamiento de la mujer, donde no se ellas muchas ocasiones lo vemos en consulta, es su peor enemiga, porque no se permite parar, ¿vale? Tenemos ahora, ¿vale? Pues vivimos unos tiempos donde la mujer tiene que llegar a todo, pero porque ella es la primera que se lo exige. Claro, las luchas que se tienen en consulta para hacer entender que hay que bajar el ritmo de entrenamiento, que hay que meter más carbos, que quizá hay que taparte un poquito más, etcétera. Claro, esto hace que, o sea, que no haya absolutamente ninguna herramienta que facilite de nuevo el que vuelva a bajar el periodo menstrual, porque claro, es la propia la mujer la que se está autoimponiendo ese estatus de hostilidad y de sobreestrés. Sí, y ya no solo los requerimientos del día a día de esta sociedad, que al final nos hace pues llevar unos niveles de cortisol y de estrés más altos por esa necesidad que tenemos de triunfar o de prosperar o de demostrar que somos válidos. Ya no solo eso, sino también yo veo mucho, Tony, en el mundo del fitness, chicas que tienen que mostrar los 365 días del año en Instagram una imagen corporal perfecta. Entonces, claro, eso va asociado a unos niveles de grasa bajos durante todo el año, porque de eso va a depender que contraten servicios, sus asesorías, que las marcas de suplementación las contraten, que otras chicas las sigan porque la tengan como un ejemplo. Entonces, claro, eso también genera un estrés sobre esa misma persona, porque se marca ella un objetivo de físico que tiene que mantener a lo largo de todo el año. Si no lo mantiene, se estresa más, al final entra en un bucle, en un círculo sin salida.
y sobre todo es que el mantener esos niveles de grasa corporal tan bajos durante todo el año, pues evidentemente produzcan este tipo de alteraciones, porque en el hombre sí que se asume más que, ¿no? Que la tapa de volumen, pues al final el hombre se tapa un poco más, se pone un poquito más gordete y no pasa nada. Pero sin embargo la mujer yo creo que es más, yo creo que lo vemos bastante en consulta, que a la mujer le cuesta un poco más el entender que tiene que haber una fase durante el año en la que no se vea al 100% físicamente, que a lo mejor su figura pues no sea la que más le gusta a ella o con la que más se sienta cómoda esa persona, no digamos bonito o no, porque eso ya son temas de gustos, eso ya a cada uno le gusta un tipo de cuerpo, pero sí que veo mucha más exigencia en las mujeres que los hombres en ese sentido. Creo que los hombres son más laxos, se permiten tener unas etapas durante el año donde están un poquito más fuera de formas, pero a las mujeres, o por lo menos las mujeres con las que he tratado yo, veo que les cuesta un poco más el empeorar un poco su composición corporal para favorecer esa recuperación de la salud. Sí que es verdad que con el tiempo y cuando se dan cuenta de que realmente no hay ninguna estrategia farmacológica para poder recuperar esto sin que sea un parche como serían los anticonceptivos, entonces es cuando dicen, bueno, o cuando tienen un objetivo de fertilidad, cuando quieren tener descendencia y no lo pueden conseguir, entonces es cuando se relajan un poco. Pero sí que es verdad que las mujeres, por lo menos a mí me da la sensación de que cuesta un poco más entrarles en ese sentido. Y bueno, esto también lo he hablado contigo bastantes veces y fíjate, pues bueno, al final también un poco la desinformación o pues bueno, los temas tabú o el reduccionismo a la hora de hablar en redes sociales en muchas ocasiones sin saber el contexto y lo que realmente a efectos fisiológicos está ocurriendo, ¿vale? En los últimos años se ha vilipendiado muchísimo a la píldora anticonceptiva que tiene efectos secundarios, los tiene paso hepático, hay algunas mujeres donde se puede elevar las transaminasas, tiene alteraciones del IGF-1, el tamox, o sea, los anticonceptivos pueden generar mayor riesgo de protrombosis, de hipercoagulabilidad, pueden incluso algunas generar resistencia a la insulina, retención de líquido y disminuir la libido porque son antiandrogénicas, algunas, ¿vale? Pero claro, en ese reduccionismo de lo malas y malas y malas que son, muchas deportistas, claro, como han leído tanto a tantos divulgadores hablar de lo malas que son los anticonceptivos, cuando llega ese momento donde de forma inexorable se ha demostrado que no logramos que baje el periodo menstrual, no hay ovulación, no hay pico de estrógeno y como tú bien has dicho, esto es vital no para una cría de 22, 24 y una mujer de 30, 35 para el hueso, las arterias, el cabello, la libido, la hidratación, o sea, es vital para tantas y tantas cosas, pues yo creo que desde aquí deberíamos de concienciar la necesidad de que si no baja el periodo, o bien te pones anticonceptivo, o bien usas hormonas estrógeno y progesterona balanceadas, porque si no vas a tener un problemón en tus arterias, en tu corazón y en tus huesos, ¿vale? Yo esto últimamente tú lo estás viendo bastante, pero creo que debe extenderse, que una mujer no puede estar años en amenorrea. Sí que es verdad que nosotros solemos trabajar primero más con los geles porque se suelen tolerar mejor. Sí que es verdad que las anticonceptivas, por la proporción que llevan de estrógeno y progesterona, suelen dar más alteraciones, ya no solo de riesgo de trombosis, en ese sentido, sino también alteraciones a nivel del estado anímico, cefalea, mucho, disminución de la libido, que con los geles vemos que hay menos. Aparte, los geles no tienen paso hepático, que las anticonceptivas tienen. Es decir, hay ciertas cosas que sí que es verdad que los geles tienen preferencia sobre las anticonceptivas, pero al final es una herramienta más. No hay que dilapidar ningún tratamiento ni demonizar ningún tipo de tratamiento porque al final pues es un tratamiento aprobado, ¿no? Que se han hecho ensayos clínicos, se ha demostrado su efectividad para patologías como el síndrome de ovario poliquístico, para ciertas endometriosis, para estados anovulatorios como el que estamos comentando. Es decir, hay ciertas indicaciones de las anticonceptivas. Entonces tampoco hay que demonizarlas. Sí que es verdad que inicialmente no sería mi preferencia y yo creo que la tuya tampoco. De hecho, lo hemos hablado muchas veces, que solemos dejarlo como última opción porque al final es la herramienta fácil y no estamos solventando la base del problema, que es la alimentación, el estrés y el ejercicio extenuante, que suele ser el principal problema que genera esa anovulación y esa menorrea en las mujeres, pero sí que es verdad que desde aquí, y me parece algo bastante lógico, que debemos de quitar ese miedo a las anticonceptivas, porque al final no es veneno, es un fármaco más con un uso, con unas indicaciones y que hay que hacer evidentemente una serie de controles y a partir de cierta edad, pues a lo mejor no usarlas. Si tienes más de 30 años y fumas, pues evidentemente no usarlas. Si tienes riesgos de trombosis familiar por la mutación del factor 5 de la proteína S,
hay ciertas cosas o incluso cirrosis hepática, hay ciertas cosas que evidentemente la contraindican, o antecedentes algunos. Pero bueno, pero como cualquier fármaco, si te vas a leer el paracetamol, paracetamol, nadie se volvería a tomar un paracetamol en el resto de su vida o un ibuprofeno. Y al final no es ni tanto ni tan calvo. Eso es. Y bueno, hasta aquí habríamos hablado del culturismo genérico, ¿vale? Bueno, ahí yo como médico no entro, pero sí que lo veo en las redes sociales, ¿vale? Que parece que las redes sociales últimamente son guerras de todo, guerras de modelos de dieta, guerras de modelos de entrenamiento y guerras también respecto a lo que es el culturismo. El culturismo es el deporte dirigido hacia la hipertrofia y modelar en ti como un arte, ¿vale? Pues a tu cuerpo, con una composición corporal adecuada, un porcentaje de grasa y de masa muscular determinada, etcétera, que luego haya o no gente que haga uso de ayudas ergogénicas. Pues esto también ocurre en el ciclismo, en el fútbol, en el atletismo, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos hablado de los efectos secundarios que per se implica el ejercicio del fisioculturismo